Hola, espero que te encuentres súper bien en casita con tu familia. Te mando un fuerte abrazo y bueno, te recuerdo que hoy al final también rifaré la Biblia con las personas que participaron en el capítulo pasado para que tengan la oportunidad de ganársela esta Biblia de estudio, ya que no me llegó el mensaje de la persona que lo ganó en el pasado, así que vamos a pasar esta bendición para alguien más. Pero vamos recordando lo que hemos vivido en la Biblia durante estos últimos pasajes, así que debes de hacer un poco de memoria que en Hechos 1, después de la resurrección de Jesús, Él mismo pasó 40 días con sus discípulos para enseñarles y prepararlos para recibir el Espíritu Santo. De hecho, les prometió que regresaría y se escogió a Matías para que fuera parte del Dream Team, ya que Judas, pues ya sabes, había suicidado por la culpabilidad de entregar a Jesús. Inmediatamente en el segundo capítulo, el Espíritu Santo descendió sobre los 12 discípulos y los que estaban con ellos. De hecho, todos se burlaban y decían que estaban borrachos y empiezan a predicar con poder a Jesús. Entonces hablaban sobre la necesidad de arrepentirse a los judíos de Jerusalén por haber crucificado a Jesús. Y se convierten al cristianismo solamente en este día más de 3,000 personas. Y Dios usa de una forma increíble a Pedro para el milagro de un cojo que se encontraba en la puerta de la Hermosa en el templo. Y este toma la oportunidad de hablar de Jesús en el capítulo 3. En Hechos 4 empieza la primera persecución y Pedro es llevado al concilio de los sabios, el Sanedrín, en donde le prohíben predicar a Jesús. Pero los discípulos nuevamente son llenos del Espíritu Santo. Y en la iglesia había una gran necesidad porque había judíos de todas partes, de Jerusalén y de provincia por las fiestas de Pentecostés. Entonces, como hay una gran necesidad, aparece un hombre que se llama Bernabé, que vende su heredad para darla a la iglesia y pueda seguir creciendo. Al mismo tiempo, los esposos Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y mueren, y empieza la segunda persecución, donde ahora los discípulos ya son golpeados. En Hechos 6 y 7 empieza una discordia entre los judíos de provincia y de capital, por la repartición de los bienes que eran dados por los mismos discípulos y simpatizantes de ellos. Entonces escogen a un hombre llamado Esteban, quien después es llevado ante el Sanedrín y presenta una defensa como los grandes. Y como consecuencia, al no poder responderle a sus pruebas, pues se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Por primera vez se menciona a Saulo, quien es realmente Pablo en la Biblia. Y esto da como consecuencia la cuarta persecución. La Biblia dice en el capítulo 8 de Hechos que Saulo, nuevamente quien sería Pablo, entraba de casa en casa y metía presos a los cristianos y los mataba. Al mismo tiempo, Dios muestra su gracia para con un etíope de raza negra por medio de Felipe. En Hechos 9, la conversión de Saulo, el asesino de cristianos, empieza su primer viaje misionero y Saulo es lleno del Espíritu Santo. Los discípulos no podían creer que ahora él se convertía parte del Dream Team. Y bueno, eso nos lleva a Hechos 10. Empezaba a mostrar su gracia sobre el legalismo a los judíos. En Hechos 10 vemos cómo Dios habla a Pedro y le muestra su necesidad de cambiar por medio de la gracia. No hay raza superior ni pueblo escogido, somos todos merecedores del Espíritu Santo. Y Dios usa al general romano, a Cornelio, quienes invita a sus amigos y familia y todos reciben el poder del Espíritu Santo. Aquí es a donde vamos, porque esto es lo que me emociona mucho, porque en el capítulo 11 van a empezar a llamarnos cristianos. Y pon atención, no católicos, no bautistas, no adventistas, no metodistas, no protestantes, no evangélicos, no, nada de eso, solo cristianos. Y prepárate para el capítulo 11, porque Dios hablará a tu vida y estoy seguro de esto. Si estás ahorita conmigo y ya recordaste todo esto, mira, no olvides mandarme una manita para saber que nos acompañas y poder empezar esta predicación sobre el capítulo 11 de Hechos. Llegó la voz hasta los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea, es decir, Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando llegó a Tierra Santa, Pedro, debatían con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, y le preguntaron: ¿por qué has entrado a casa de incircuncisos, es decir, gentiles, y has comido con ellos?
Y piensa que tal vez los judíos sentían en este momento que que Jesús, al ser judío y haber muerto por ellos, probablemente que la salvación era únicamente para ellos. Y sin lugar a dudas, estaban luchando en contra de sus tradiciones milenarias, no solamente religiosas, sino también de convivencia y hasta formas de comer. Para esto, Pedro tenía que explicar no solamente por qué había ido a la casa de Cornelio, el general romano, y recordarás por el capítulo 10 de Hechos, que no solamente eso, sino que también hospedó en su propia casa a 3 personas que le buscaron y encontraron. Y debes de saber que para la tradición judaica, simplemente esto sería suficiente para que no pudiera entrar al templo para adorar. Entonces realmente estaba rompiendo paradigmas. Entonces Pedro empezó a contarles cómo sucedieron las cosas y les dice, yo estaba en la ciudad de Jope, estaba orando y me sobrevino a mí un éxtasis en una visión en donde vi un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y llegaba hasta donde yo estaba. Y observé y vi que había animales de 4 patas, fieras, reptiles y aves del cielo. Y escuché una voz que me decía, levántate, mata y come. A lo que Pedro contestó, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Entonces la voz me respondió nuevamente, lo que Dios limpió, no lo llames común tú. Y esto pasó 3 veces. Todo el lienzo se volvió al cielo y llegaron los 3 hombres a la casa donde yo estaba. Eran enviados desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Y Pedro les dice a los apóstoles que no fue solo, que iban con él también hermanos de la circuncisión, es decir, judíos. Y con él entraron a la casa de un hombre, quien les había contado cómo había visto en su casa un ángel. Y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Entonces Pedro les empieza a decir que comenzó a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé sobre lo que dijo el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Y debes de recordar, en el día de Pentecostés, después de haber pasado 40 días Jesús con ellos, y después de su resurrección, y termina diciendo, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para impedir a Dios? Entonces, oído estas cosas, los discípulos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Y esto es lo más hermoso, porque los gentiles somos nosotros. Y mira, recordarás que gracias a las persecuciones de los judíos, y en específico Saulo, muchos se habían esparcido a causa de la persecución, y después de la muerte de Esteban, pues pasaron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había un grupo de hombres de Chipre y Cierne, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaban también a los griegos anunciando el evangelio, se agarraron parejo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron en el cristianismo. Y fíjate esto, llegó la noticia de estas cosas a los oídos a Judea, a Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permanecieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, de donde él era, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a muchísima gente, y los discípulos los empezaron a llamar por primera vez en Antioquía cristianos. Fíjate qué interesante esto, porque empezaban a ver, se preocupaban por ellos, y en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía,
Y al levantarse uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitaban, lo cual sucedió. Y entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, pues vieron que era lo que podían ayudar a la gente de Judea, es decir, de Jerusalén, lo cual en efecto sí hicieron y lo enviaron. Y lo enviaron en manos de Bernabé y de Saulo. Y fíjate cómo la iglesia tenía esta comunión. Y como siempre te pido que le des amor a este video para que llegue a más personas y sea un medio de hacer llegar el amor de Jesús a los demás. Y quiero decirte esto, nosotros somos la continuación de la iglesia y no pertenece a Roma ni a ninguna otra denominación que por ambición, poder, envidia y maldad han contristado al Espíritu Santo. Nos hemos alejado tanto del ejemplo de la primera iglesia, que era simplemente llena del Espíritu Santo, con verdaderos discípulos que hablaban la verdad. Los jóvenes hoy no creen en la iglesia porque no se les ha presentado la verdad. Seguimos viviendo en tiempos donde perdemos la visión de lo eterno por nuestras preocupaciones y paradigmas que han trastornado nuestro presente. Chavas exhibiendo su intimidad para salir con el hombre de poder y dinero. Chavos buscando cada vez ser más ricos con poder para salir con la más bella. Hoy el joven entiende el precio de todo y está dispuesto a pagarlo a costa de su valor. Y jamás olvides que el precio es la cantidad en dinero que se espera por el valor. Es la esencia. Jesús pagó por ti, por tu valor. Jamás para que fuera disminuido, simplemente porque somos cristianos. Mi Dios Padre, así como Bernabé fue a ver cómo nosotros empezamos a recibir tu amor por medio del Espíritu Santo, Antioquía, te pido por tu iglesia en México. Mi Dios, que seamos con propósito de corazón para permanecer fieles a tu llamado. Somos cristianos, únicamente cristianos, sin denominación, solamente discípulos de Jesús, aquí en México, para que las personas conozcan tu palabra. Y esa es una verdad. Y mira, te mando un abrazo hoy miércoles, que espero que te la estés pasando súper bien. Gracias a todos los que me están mandando mensajitos en este momento. Lamentablemente no puedo contestarte y ver a las dos para poderle dar continuidad a los videos. Sin embargo, hoy volveré a rifar la Biblia de Estudio Scofield para la persona que le toque. La semana pasada no me mandaron el mensaje, entonces vamos a pasar esta bendición para alguien más. Adnaloy Laikram. Adnaloy Laikram. Ok, no sé qué significa tu nombre, sin embargo sé que si me mandas tu dirección y me lo mandas por inbox a Tito Quiroz Angulo, te va a llegar esta Biblia y espero que la utilices y que sea de muchísima bendición para su vida, y nos vemos el domingo a las 10 de la noche. Bye.